Lectura bíblica inicial. Lucas 17, del 17 al 18 y 2 de Samuel 9:1. Lucas 17, del 17 al 18. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y 2 de Samuel 9:1. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Hoy estaré predicando bajo el tema amnesia espiritual. Pregunta inicial. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en una situación desesperante en donde le ha pedido a Dios que lo libre de ella? Quizá una enfermedad, una crisis con un hijo, una tormenta financiera, un gran problema. En ese instante de angustia le hacemos 1000 promesas a Dios. Prometemos villas y castillas. Señor, cuando yo me lleve allá a los Estados Unidos, yo te prometo que te serviré, que trabajaré en tu obra, que haré lo mejor para ti. Tenemos el testimonio de muchos hermanos que nos han contado eso y que cuando llegaron aquí se olvidaron de eso. Entonces, sin embargo, cuando el peligro pasa y el mar se calma, rápidamente nos olvidamos de todas nuestras promesas y retornamos a nuestra vida habitual, la cual muchas veces está llena de queja y murmuración. Volvemos a lo mismo. Esto tiene un nombre. Se llama amnesia espiritual. Es la alarmante capacidad del ser humano para guardar en el olvido los milagros y favores recibidos una vez que se encuentra en una posición de bienestar, comodidad o éxito. Buscamos la mano de Dios y del prójimo con desesperación cuando estamos en el hoyo, pero nos olvidamos de Él cuando estamos en la cima. Estas dos lecturas iniciales que acabamos de leer chocan entre sí de forma asombrosa. Primero, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús buscando con tristeza a los 9 que se fueron y Él pregunta: ¿dónde están? Por el otro lado, en el Antiguo Testamento vemos al rey David buscando con urgencia a quien bendecir y preguntando: ¿ha quedado alguno? Una pregunta nace del dolor, de la tristeza, de la ingratitud. La otra nace del deseo apasionado de agradecer. Hoy abriremos las escrituras para sanar nuestra memoria a través de estos dos ejes de gratitud. El primero, un eje vertical, gratitud a Dios. Y el segundo, un eje horizontal, gratitud a quien nos ha dado la mano. Comencemos con el eje vertical, gratitud a Dios. Lectura base, Lucas 17 del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La historia entera. En el siglo I, la lepra era una sentencia de muerte en vida. Destruía el cuerpo entero. Al punto que los nervios periferales de la persona eran completamente afectados. Estas personas podían estar cortando quizás con un cuchillo, se cortaban un dedo y ni cuenta se daban porque no tenían nervios en sus extremidades.
Este tipo de enfermedad exigía aislamiento total fuera de las ciudades y también vestir ropas rasgadas y gritar inmundo, inmundo para que el que estuviera alrededor supiera que ellos estaban cerca para que no fueran contagiados. Podemos pensar que usted tuviera que decir durante el COVID lo mismo, decir, tengo COVID, tengo COVID. ¿Se podría imaginar usted esto? Habían perdido familia, hogar e identidad. Al ver a Jesús a lo lejos, uniendo fuerzas, gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les da una orden que requería fe ciega. Id, mostraos a los sacerdotes. Y no sé si sabemos esto, pero el asunto era que el sacerdote era la única persona que estaba autorizada para certificar que una persona había sido sanada de lepra. Pero en este caso, estas personas aún no habían sido sanas. Entonces, aquí estas personas dan la vuelta estando aún enfermos. Obedecen y el texto dice, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Su piel se regenera en un segundo. Están sanos. Aquí es que ocurre la división luego de este momento. Hubo 9 que continuaron corriendo, su prisa por recuperar sus vidas normales, abrazar su familia, recuperar su estatus. Esto eclipsó, opacó completamente al dador del milagro, a Jesús. Recibieron el beneficio, pero se olvidaron del benefactor. Sin embargo, uno de ellos se detuvo, dio media vuelta y regresó corriendo, glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a los pies de Jesús dando gracias. Y este era un samaritano, un extranjero, un despreciado. Sabemos el gran conflicto que había entre judíos y samaritanos. Los samaritanos no podían, los judíos no podían ver a los samaritanos, no lo aguantaban, y viceversa. Tenían diferencia en muchas cosas, aunque creían en el mismo Dios, venían de la misma raíz, pero tenían ciertas diferencias de las cuales los separaban entre ellos. Entonces Jesús pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? La pregunta en este momento es, ¿nosotros somos parte de los 9? ¿Le rogamos a Dios por un empleo, por salud de un hijo, porque restaure nuestro matrimonio, porque nos deje salir de una deuda? Viene Dios, abre la puerta, salimos de eso y meses después vivimos en medio de un milagro concedido, pero quejándonos del tráfico, del clima, de la rutina o del cansancio. La queja constante, la insatisfacción constante. Nuestra crisis fue sanada, pero lamentablemente sufrimos de la grave enfermedad de amnesia espiritual. Dejamos ya de contar las bendiciones que Dios nos ha dado. El síntoma histórico, Israel en el desierto. Vivir centrados en nosotros mismos destruye nuestra memoria. A lo largo de su travesía por el desierto, el pueblo de Israel fue testigo de un despliegue asombroso de poder divino a través de milagros. ¿Qué milagros vieron? Vieron milagros como las plagas de Egipto. 10 plagas que al final pudieron salir de esta esclavitud de 400 años. Aunque tuvieron 430 años, pero en realidad al principio fue José con su familia, pero luego aproximadamente 400 fueron de esclavitud. Cruzaron el Mar Rojo. Tuvieron una columna de nube que les tapaba el sol durante el día, columna de fuego que los tapaba, le daba calor por la noche, los guiaba. Tuvieron provisión, tuvieron sanidad del agua que estaba amarga, agua del mar, cayó maná del cielo, codornices, agua de la roca. Y un destino seguro, una promesa firme de una tierra prometida, una tierra próspera. Pero ¿qué quejas tuvieron? Falta de confianza, protestas por la falta de agua, acusaciones contra Moisés, le querían hasta que quitar su puesto. Desprecio y añoranza, fastidio por el maná, no les gustaba, estaban cansados de él. El deseo de volver a la esclavitud de los 400 años que estuvieron, donde vivían en sufrimiento, en carga, etc. Rebelión y cobardía, negativa al entrar a la tierra prometida por medio de los gigantes. Cuando ya vieron un Dios que destruyó a una sociedad completa, a los egipcios, lo destruyó a Faraón y su ejército. Pero ellos no le creían a Dios. Se olvidaron de los milagros y entraron en la queja, en la desconfianza.
en la murmuración. En este momento voy a hablar de los 5 enemigos silenciosos que nos roban la gratitud. Número 1. El orgullo y el egocentrismo. El peligroso pensamiento de creer que merecemos todo. Pensar que como pagamos por un servicio o porque asumimos que tenemos derecho, los demás están obligados a servirnos sin que tengamos que reconocer o valorar su esfuerzo. Es que tiene que hacerlo, es que es su deber. Por ejemplo, vamos a un restaurante y ni propina dejamos porque para eso le pagan ahí. Cuando la realidad es que muchas veces en los sitios ni siquiera un pago justo le dan, simplemente ellos hacen su dinero de la propina. Número 2. Acostumbrarse a las bendiciones. No acostumbramos, estamos en nuestra área de confort. Dejamos de valorar los milagros diarios. Caemos en la ceguera de no apreciar la salud, de tener agua potable, abrir el grifo, la nevera llena de comida, la luz eléctrica en la casa, comida en la mesa, o por el simple hecho de siempre tenerlos disponibles. Los tenemos todo a la mano. Y eso nos roba la bendición. Número 3, cosas que nos roban la bendición y nos hace ser ingratos. La comparación y la codicia. Fijar los ojos únicamente en lo que tienen los demás. Nos amargamos y frustramos mirando el auto nuevo del vecino cuando nosotros alcanzamos a comprar ese Toyotita Corolla quizás con mucho esfuerzo. Estábamos bien contentos cuando lo teníamos y de momento miramos para el lado, vemos el Porsche que se compró el vecino y ya se nos acabó la alegría. Desvalorizamos por completo el esfuerzo y sacrificio que a nosotros mismos nos costó conseguir lo propio. Número 4. Vivir en el pasado. Quedarse atrapado en la nostalgia. Pasar el tiempo añorando etapas anteriores de la vida. Ay, que cuando yo era joven, en aquel tiempo, cómo eran las cosas, todo era mejor, etc. En mi país sí que los mangos eran grandes. En lugar de celebrar y honrar y disfrutar la edad, el propósito y el presente actual que Dios nos regala. Y 5. Las altas expectativas. El deseo obsesivo de control. Reclamar, desanimarse y enojarse cuando las circunstancias o las personas no actúan exactamente como creemos, en lugar de soltar el control y adaptarnos a la realidad con una buena actitud. Ahí estábamos hablando prácticamente de el eje vertical, nuestra relación con Dios, y ahora vamos a ver el eje horizontal, relación con el prójimo. La amnesia espiritual no solo corta nuestra línea de gratitud hacia Dios, también nos ciega ante las personas que Dios ha usado como canales para sostenernos en la tierra. El egocentrismo nos hace creer que nos construimos solos. Para ver cómo luce un corazón que vence este orgullo y busca activamente honrar a su prójimo, vayamos al palacio de David. Esta lectura en esta parte nos vamos a basar en 2 Samuel 9 del 1 al 7 y voy a leer solamente algunos versículos debido al tiempo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, no Mesiboset, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué pasó aquí? David está consolidado como un rey absoluto, pero sabemos que en la antigüedad, cuando una nueva dinastía llegaba, esta exterminaba a todos los descendientes de la dinastía anterior para evitar rebeliones, para evitar que estas personas tratasen de tomar el puesto de que le correspondía. Pero David, en su palacio, decide recordar el pacto de amistad con Jonatán. Eso lo vemos en 1 Samuel 20.
quien arriesgó su vida para salvarlo de la furia de Saúl. Sabemos que su padre le había dado instrucciones, Saúl, pero él se fue en contra de su padre para salvar a su amigo David. Entonces David manda llamar a Siba y pregunta, ¿no queda nadie de la casa de Saúl a quien haga yo bondad de Dios? Siba le revela que vive un hijo de Jonatán llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de ambos pies a los 5 años, al caerse de los brazos de su nodriza mientras huían. Vive escondido en Lodebar, tierra árida, lugar sin pasto, temiendo por su vida. Traído ante el rey, Mefiboset cae postrado, aterrorizado, llamándose perro muerto. Pero David le dice, no tengas temor, porque yo la verdad te mostraré bondad por amor a Jonatán tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Le devuelve sus tierras familiares y lo adopta con dignidad, con la dignidad de un hijo del rey de por vida. La gratitud de David no tenía fecha de caducidad. Él entendía que no llegó al trono solo. Dios usó la mano de Jonatán en sus días de dolor para sostenerlo. David no esperó a que viniera a cobrarle el favor. Él buscó activamente a quien bendecir, demostrando el agradecimiento real, que el agradecimiento real toma iniciativa. Aplicación a nuestra conciencia. Nadie se construye de la nada. Si hoy disfrutas de un negocio, carrera, estabilidad o casa, confróntate. ¿Quién te abrió la primera puerta? ¿Quién te prestó dinero cuando no tenías respaldo? ¿Quién te cuidó, aconsejó, aguantó pacientemente cuando estabas en dificultad? El orgullo nos engaña haciéndonos creer que somos autores únicos de nuestras victorias, borrando de la historia a quienes nos cargaron en nuestros momentos de parálisis. El desenlace de los personajes. Los 9 leprosos recuperaron su piel, pero perdieron la cercanía del maestro. El único que regresó recibió una palabra más alta. Tu fe te ha salvado. Sanidad física y salvación del alma. Por su parte, Mefiboset pasó de la tierra del olvido, Lodebar, a sentarse en la mesa del rey gracias a que un hombre decidió no olvidar. Los beneficios de un corazón agradecido. ¿Cuáles son? Número 1. Satisfacción y bienestar profundo. Las personas agradecidas experimentan menos depresión, reducen drásticamente el estrés y viven con más alegría al aprender a valorar lo que tienen. Número 2. Una mejor perspectiva ante la vida. La gratitud cambia tus ojos, te permite ver oportunidades y propósitos de aprendizaje donde otros solo ven obstáculos insuperables. 3. Relaciones notablemente saludables. En el hogar la gratitud transforma la conveniencia. La convivencia. El gran secreto consiste en dejar de enfocar la mirada en los defectos de los demás y comenzar a admirar sus virtudes, cambiando los reclamos ásperos por palabras amables y sonrisas. El llamado central, la decisión de recordar. La gratitud cura la amnesia espiritual. No es una emoción pasiva, es una decisión madura de justicia y memoria activa. Dar gracias a Dios nos mantiene humildes, evita el orgullo, y dar gracias a las personas nos mantiene humanos. Evita que usemos a las personas y nos relacionemos por conveniencia. Vamos a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Trae a tu mente el momento más difícil que hayas vivido. Recuerda la desesperación de esa crisis y cómo saliste de ahí. Dale gracias a Dios en silencio, en el silencio de tu corazón, por haber sido tu libertador en medio de esa prueba. Ahora piensa en una persona específica que Dios usó, o personas que Dios utilizó como un Jonatán en tu vida. Alguien que te extendió la mano y te apoyó en esa etapa difícil. El desafío de hoy es directo. Llámale, visítale, escríbele un mensaje. No vayas a pedirle nada, solo vas a decirle: me acordé de ti, reconozco lo que hiciste por mí en mi momento de crisis y hoy quiero darte las gracias. Y gracias por el milagro mayor de todos. Y por encima de todo debemos darle gracias hoy. Demos gracias hoy por el mayor milagro de todos. El milagro de nuestra salvación, como la tuvo aquel leproso
que regresó a dar gracias. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el cual nos limpió por completo de la lepra del pecado y nos sentó a la mesa del Padre Celestial como coherederos de su gloria. Señor, gracias por este tiempo en el cual nos has hablado. Te pedimos perdón por el orgullo, la queja, la expectativa y la alta expectativas, la prisa que causan amnesia. Y te rogamos por un corazón permanentemente agradecido, que sepa honrar tanto en el altar de Dios como los lazos sagrados con el prójimo. Pedimos todo esto en el santo nombre de Jesús. Amén.